cual nosotros vamos a entrar. Vamos a averiguar cómo funcionan los elementos, las formas geométricas tridimensionales, pero también hay lo mismo en la geometría plana. Bueno, bueno, estas son unas imágenes que podemos ver sobre cómo se maneja la geometría. Y en este caso creo que es importante que conozcamos también cómo la geometría no solamente sirve para hacer formas raras, porque muchos creen que para eso puede servir una geometría espacial. En realidad también la geometría espacial sirve para poder dibujar, o sea, poder construir de manera armónica espacios que nos van a funcionar muy bien en el futuro. Si no manejamos bien las leyes de la geometría espacial, sería difícil que nosotros manejemos con propiedad estas rampas, les demos la pendiente adecuada, les demos el encuentro adecuado. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar estos elementos. Entonces, ¿qué aprendemos en esta manera? Aprendemos los elementos que están en el espacio y las leyes que ordenan y gobiernan estos elementos. En este caso, lo que tenemos al frente son los 5 polígonos regulares. Si ustedes hacen una investigación, se van a dar cuenta que existen solo 5 polígonos regulares en toda la geometría. ¿Qué es un polígono regular? Es una figura que todos sus lados tienen la misma dimensión y todos sus extremos, vértices, están a una misma distancia de un centro. Entonces, si ustedes quieren cumplir esta norma, bueno, y que todas sus caras son iguales, ¿no? Si quieren seguir esas 3 normas y empiezan a buscar figuras, se van a dar cuenta que no hay más, no hay forma de encontrar más. Tengo una tablita que tal vez algún momento les muestre cómo se va haciendo la deducción esta para hacer la demostración de que no pueden existir más polígonos regulares. Este manejo, ese conocimiento de los polígonos regulares nos permite ir haciendo variaciones y haciendo combinaciones y de esa manera ir encontrando unas nuevas formas de la geometría que cumplen leyes interesantísimas sobre la espacialidad y eso nos puede ayudar tremendamente a construir elementos, gracias, a construir elementos que ustedes los construyan, pero que les ayude a resolver problemas de manera interesante. Por ejemplo, esta figurita que ustedes tienen aquí está inclinada, pero básicamente este es un dodecaedro, ¿sí? Dodecaedro, y tiene contenidos estos 3 planos. Y hay cosas bien interesantes que podemos hablar sobre esto, los podría hablar bastante. Por ejemplo, el hecho de que este rectángulo es un rectángulo que está en la medida del número de oro, que es una proporción perfecta. Entonces, la relación que existe entre las partes es en realidad el cruce de 3 planos, es decir, un horizontal, un vertical y un transversal, y el encuentro de sus puntas provoca esta figura geométrica. Entonces, esta es solo una forma de mostrarles la anécdota de cómo se va complejizando la geometría y de qué manera esto puede ayudarles a ustedes a aprender a hacer una mejor arquitectura. Si ustedes analizan la arquitectura a través de la historia, se van a dar cuenta que en realidad hay muchísima geometría en toda la arquitectura y en nuestros tiempos hemos empezado a tener un gran problema. Nos hemos empezado a descuidar. Si hay algo que nos diferencia de la arquitectura del siglo pasado, inclusive del siglo anterior, es que existía una palabra que ya no se está utilizando mucho en nuestro medio, que es el rigor. Si ustedes ven un templo griego, la persona que diseñaba ese templo, perdón, la persona que diseñaba este templo lo hacía durante meses. Y ahora lo vemos y alguien me puede decir que un templo griego lo puedo dibujar en una mañana. Entonces, ¿por qué lo hacían durante meses? Porque calculaban todas y cada una de sus partes en sentidos proporcionales, en sentidos rítmicos, inclusive en algo que ya no se hace desde los griegos, que son las correcciones ópticas al edificio, y eso hacía que los edificios sean realmente espectacularmente bellos.
En nuestros días ya hemos olvidado la proporción, hemos olvidado las relaciones que puede tener, geométricas que puede tener un edificio. Todavía hasta Le Corbusier y Mies van der Rohe se seguía manejando este tipo de cosas con fuerza. En las últimas décadas he notado que vamos perdiendo muchísimo ese manejo de la rejilla, el manejo proporcional, que son parte de la geometría, y que cuando llevamos esas leyes, no solamente trabajamos con una rejilla plana, sino trabajamos con una rejilla tridimensional, empezamos a tener resultados muy, muy interesantes. Ese desarrollo de las formas geométricas que hacemos, como ustedes pueden ver, en la parte inferior tenemos el icosaedro. Parece una figura muy complicada, pero en realidad ya la vamos a poder dibujar en 2 dimensiones. El que se asusta, no se preocupe, ya lo he hecho muchas veces con el curso. Y el resultado es en realidad es un dodecaedro que ha sido truncado en sus puntas y como resultado de del truncado han quedado esos triángulos, y en base a eso voy a parar un segundito la clase para poder ayudar a las personas que están sin entrar. Creo que ya se están acumulando. Nadie más. Está abierta la puerta, pasen. Creo que nadie más. Bueno, continuaremos entonces. Perdón, me pasé, creo. Sí. Entonces, estas formas geométricas que son... bueno, van a tener que esperar. Estas formas geométricas son justamente elementos que salen de la geometría descriptiva, que nos permiten luego de transformaciones, podemos lograr esto, por ejemplo, que simplemente los bordes colocados con varillas de madera, que forma esta geometría, pero miren, muchos han debido ver este juguete para perrito y han pensado que es simplemente un truco habiloso de alguien para trenzar cuerdas. Sin embargo, mi hija le compró al perrito de casa esta figura. Inmediatamente yo la pude leer. Si ustedes pueden leer, acá hay 1, 2, 3, 4, los 5 lados, y aquí hay el triángulo. Lo que se ha hecho es estas líneas delgadas se las ha engrosado, y como eran gruesas y no podían cruzarse entre sí, han hecho un entrecosido de entrantes y salientes, que tampoco es tan fácil de decidir. Y en función de eso se ha conseguido esta forma que parece tan ingeniosa que el inventor hizo una magia más o menos, y en realidad tiene un punto de partida lógico. Y también tenemos este otro elemento que va al otro lado de lo que les quiero explicar. Como pueden notar, esta en realidad es una carpa con hexágonos, triángulos, pero está en la misma lógica. ¿Y por qué se manejan estos elementos? Esta carpa que están viendo es una carpa de alta montaña, especialmente diseñada para recibir vientos huracanados y no deformarse. ¿Y por qué la hacen de esta forma? Porque justamente hay una ligazón entre la geometría y lo estructural. Es muy interesante que cuando ustedes unen los conceptos de geometría con los conceptos estructurales, sus edificios van a tener cierta armonía, van a tener estructuras mucho más delgadas y van a funcionar de manera más eficiente. Entonces, como la gente conoce que las formas geométricas resuelven muy bien los problemas las formas geométricas resuelven muy bien los problemas de estructura. Entonces, cuando se diseña una carpa, inmediatamente se va al mundo de la geometría para encontrar una de las formas en las cuales el elemento que se está diseñando resista perfectamente. Entonces, estas en realidad son 6 varillas que se cruzan, pero se cruzan de tal manera que empiezan a crear estos nudos, y eso trianguliza los esfuerzos y hace que todo este elemento sea muchísimo más resistente. Supongo que muchos de ustedes tienen una carpa con 3 varillas
y es muy cómoda para armar fácilmente y sin embargo además tiene algunas características estructurales. Sin embargo, no sé si les ha pasado un viento fuerte, empieza a deformarse que hace asustar a la gente la carpa. Este tipo de carpas no sufren ese problema. A ver, vamos a seguir recibiendo alumnos. Bueno, ya. Entonces, esas formas que al final nosotros hemos logrado, las podemos convertir en luego elementos arquitectónicos que están muy bien logrados y que tienen, por ejemplo, fíjense, esta forma geométrica que están viendo, se llama la papa frita, es el resultado de la intersección de un paraboloide hiperbólico con un cilindro, y como es resultado de un paraboloide, mantiene líneas rectas en toda la composición de su estructura. Esto que mantiene las líneas rectas, ya lo vamos a ver cuando veamos paraboloides hiperbólicos, le da una altísima resistencia al objeto. Por eso es que la persona que ha diseñado este elemento no solamente ha pensado en algo estético, sino que otra vez ha acudido a sus conocimientos de geometría espacial y en base a esos conocimientos ha desarrollado este cruce. Si se dan cuenta que hay una papa frita y acá hay otra papa frita, es el cruce entre dos papas fritas que le han dado un edificio que es sumamente bello. Este es un ejemplo que no quería dejar de poner. El arquitecto Félix Candela es un arquitecto español que huyó de la guerra española, de la guerra civil española el 32. Se escapó de España, se fue a México y en México logró desarrollar, esto también ya les voy a contar la historia del señor Candela, es fascinante. Él ha logrado cosas realmente extraordinarias en lo que se refiere a paraboloides hiperbólicos y esta es su última obra antes de morir. Y fíjense la delgadez de la cáscara que ha construido. Es sumamente delgada. Otro ejemplo de lo que se puede hacer con los elementos esta es una torsión que genera, esta figura se llama silla de montar y genera la posibilidad de un paraboloide hiperbólico, que también vamos a ir viendo. Entonces, no quería dejar de terminar esta parte mostrándoles esto que pensé que estaba en la anterior película, como la proporción que manejamos en el diseño se puede ordenar también el espacio, puede hacer que cada una de las partes que nosotros estamos manejando en el diseño tengan una medida perfecta. Esto hace que podamos manejarnos de una manera mucho mejor en la parte constructiva, pero siempre he sido un convencido de que este tipo de cosas nos permiten además generar no solamente una buena construcción, sino una estética maravillosa. Esta es una obra del arquitecto, se me ha ido, se me fue. Lo adoro este arquitecto y en este momento se me ha ido el nombre. Es uno de los arquitectos que trabaja con mayor cuidado el tema de la... Ay, ¿cómo no pude terminar? Ya, animado. Maneja la proporción y el cuidado con sus obras, ¿no? Que es lo más importante para mí dentro de la arquitectura. Entonces, bueno, aquí tenía otro ejemplo de lo que es el icosito de caedro, que es lo que habíamos visto hace un momento. Las combinaciones que podemos lograr entre triángulos y los resultados que se pueden adquirir. Es un diseño de un inglés que ha buscado la manera de construir un refugio de emergencia cuando hay catástrofes, cuando hay terremotos, y parece que no solo ha querido hacer algo que abrigue, sino que también ha logrado algo muy estético. Esta es una figura geométrica que en realidad está basada en base al cruce de dos tetraedros, uno vertical y otro
digamos uno para arriba y otro para abajo, lo que produce una figura geométrica que se denomina una estelación, y cuando se produce la estelación aparece la figura geométrica completa. En realidad estas cosas son muy interesantes de ver, y una vez que uno ya ha visto esta figura y sabe sobre geometría, puedes reproducirla fácilmente en el futuro. Yo creo, estoy seguro que si ustedes quieren dibujar esto, no se van a acordar. Yo les hago un examen ahorita y les digo, dibujen este objeto y no van a poder. Otra vez, refiriéndome al tema de la estructura. La geometría es tan bella que cuando se la maneja adecuadamente se convierte en estructura, como podemos ver en este ejemplo. Es súper interesante la geometrización del espacio y cómo logras este tipo de formas gracias a la geometría. Todo esto está gracias a la geometría. Hay muchos chicos que están queriendo manejar paramétricos y los paramétricos son sumamente interesantes, nos pueden permitir un montón de soluciones, pero si tú agregas al paramétrico el conocimiento del geométrico, vas a tener cosas realmente que van a ser espectaculares. Aquí tenemos un tetraedro que está, no, perdón, este no es un tetraedro, este es un octaedro que está posado o sea, toda la parte estructural está externa, y como ven, el juego de geométrico que logran en sus caras también está resuelto en base a conceptos de geometría, y eso hace que sea altamente resistente. La verdad es que yo lo veo extremadamente resistente. No sé cuál es la función que tiene esto, pero si ven a un lado hay una ambulancia y probablemente podría ser, yo por la estructura que se manda, estoy sospechando que podría ser un búnker para hacer explotar explosivos. Estoy adivinando porque como simplemente una habitación es ridículamente fuerte. Esta es la última obra de... ay Dios, ¿por qué estoy tan mal con la memoria? Este es un francés, es el centro, el nuevo el Louvre de Abu Dhabi. Ya conocen a Zaha Hadid. Bueno, entonces para mí esta quería hacer una explicación de lo que se puede hacer con la geometría, de las cosas que podemos lograr y entender que todo lo que vemos día a día no es simplemente producto del ingenio o de la creatividad de la gente, sino que tiene mucho que ver con el tema de el manejo de la geometría que puede hacerse para conseguir esta arquitectura. ¿Sí? Bueno, con esta introducción de la materia, vamos a irnos a explicar ya el contenido de la misma, ¿no? Como les había explicado el día anterior, perdón, como les había explicado el día anterior, existen dos, perdón, un segundito, ya. A ver, existen, lo que nosotros tenemos que hacer es entender el espacio y también representarlo. Para poder representar el espacio a través de la historia hay dos grupos, perdón, voy a cerrar la puerta. Sí, aprovecharemos de recibir a los chicos, claro que vamos a empezar la clase. Solo creo que no hay nadie más. Ya. Bueno, voy a ponerlo desde el principio, que así lo ordeno. Ya. Entonces, básicamente dentro de todo lo que conocemos existen solo dos formas de representar las cosas. Una es la cónica y otra es la cilíndrica. Entonces, básicamente, cuando nosotros trabajamos, tratamos de representar algo, vamos a ir a uno de los dos lados. Ambas tienen sus propiedades y ambas sirven para uno y otro efecto, pero básicamente para recordarlo de manera sencilla, la perspectiva cilíndrica funciona como los rayos del sol.
los rayos son paralelos y el hecho de que los rayos sean paralelos generan una cantidad de propiedades que nos ayudan a resolver problemas del espacio directamente sobre el plano. En cambio, por eso eso hace que esta forma que está en el espacio completamente separada de todo, cuando la proyectamos sobre una superficie, está en una medida exacta. Podemos medirla y podemos cuantificarla. En cambio, cuando utilizamos la representación silicónica, los rayos vienen de un punto como si fuera un foco y eso hace que el elemento que estamos viendo de una manera, cuando se proyecta queda deformado, no queda en su verdadera dimensión o en su verdadera relación proporcional. Entonces, esos son básicamente los dos. Pero entonces, si para eso sirve la cilíndrica, ¿para qué vamos a usar la cónica? La cónica nos permite generar perspectivas mucho más realistas, imágenes mucho más realistas del objeto. En este caso, he tomado una capilla, no sé qué pasa con mi memoria, creo que esta es la Chapelle, algo así creo que se llama. Es una capilla muy hermosa y esta capilla también es parte de la geometría descriptiva porque es uno de los capítulos que vamos a ver, que es el capítulo de plegados. Básicamente el arquitecto que ha diseñado esta capilla ha hecho un plegado en papel y en base a ese plegado en papel ha quedado este diseño. Entonces aquí tenemos la realidad como es y tenemos en la parte inferior lo que sería una perspectiva cónica, es decir, con fugas. Y a la derecha tenemos una representación axonométrica, es decir, sin fugas. Entonces ahí notamos que podríamos trabajar la mayoría de las cosas de una manera axonométrica, que creo que muchos lo hacemos, y manejamos de manera axonométrica el espacio, podemos relacionar mejor las proporciones y manejar mejor el elemento. Sin embargo, notamos que la perspectiva cónica ha quedado muchísimo más parecida visualmente a la realidad. Entonces, normalmente en las universidades trabajamos con el sistema cilíndrico para la mayoría del proyecto y para las vistas finales normalmente utilizamos algún argumento cónico, ¿no? Entonces, durante muchos años la representación tridimensional nos ha ido llenando de una gran cantidad. A ver, vamos a ayudar otra vez a los compañeros. Voy a tratar de ya no interrumpir la clase, si no nos van a traer problemas. Pero no solo, encima, ya. Listo. Entonces, la representación a través de los siglos nos ha dado una gran cantidad de formas en las cuales nosotros manejamos la representación del espacio, ¿no? Y durante muchos años se han hecho los sistemas como la axonometría caballera, la axonometría egipcia, la axonometría militar, y existen una gran cantidad de estas cosas. Yo en la carrera, si no estoy equivocado, en la materia se enseña esto. Yo ya he dicho, ya tengo entendido que esto no funciona. Definitivamente son sistemas muy antiguos que no tienen mayor sentido utilizarlos. La intención de estos sistemas era poder hacer la unión de lo cónico y lo lo cónico y lo cilíndrico en un solo elemento. Y sí se logra, pero no se logra. Una axonometría tiene el mismo efecto que esto, ya la vamos a conocer, no es difícil de ejecutar, ¿no? Nos enseñan perspectivas a 2 puntos de fuga, a 3 puntas de fuga. Podemos tener también elementos esféricos, perspectivas esféricas que son de multipuntos, que también las podemos lograr. Aprendemos una gran cantidad de formas. Cuando estamos haciendo los planos, aprendemos a hacer plantas, elevaciones y cortes, y se nos hace complicada la vida, ¿no? Porque empezamos a aprender una gran cantidad de sistemas. Y digo, empezamos y terminamos porque, perdón, voy a tomar un líquido un segundito, por favor. Bueno.
En la casera todavía no se han eliminado estas cosas y seguimos enseñando perspectiva a 2 puntos de fuga, a 3 puntos de fuga. En mi tiempo todos estábamos, no preguntábamos por qué estábamos aprendiendo, sino que directamente lo hacíamos. Pero en los tiempos que corren ya mucha gente se pregunta para qué voy a aprender a hacer una perspectiva a 3 puntos o a 2 puntos si a la computadora la hace, ¿sí? Sí, no. Realmente es importante que ustedes aprendan a hacer esto, pero más que todo para un desarrollo espacial. En la vida profesional práctica yo ya no, son muchísimos los años que no hago una perspectiva a 3 puntos de fuga o a 2 puntos de fuga, ¿no? Pero van a tener que aprenderla de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el concepto con el cual yo manejo la materia? Yo les enseño un sistema que para mí es el sistema, este es el sistema diédrico de la geometría descriptiva. Yo enseño un sistema que es el triédrico, que es un sistema muy sencillo, y este sistema me permite que una vez que ustedes han aprendido a manejar el sistema triédrico y entienden el mecanismo de funcionamiento, cuando ustedes entran a cualquier otro sistema tridimensional, ya se dan cuenta cómo resolverlo y pueden aprender con mayor facilidad esto. Entonces, para mí no es un problema que les enseñe un nuevo sistema, porque este nuevo sistema en realidad engloba a todos los demás. Esta es la perspectiva, como les había explicado, que este es el sistema diédrico de la geometría descriptiva que se enseña habitualmente en las universidades. Y como ven, en este caso tenemos en el cuadrante primero, tenemos la figura y ahí resolvemos todo. Sin embargo, como les había explicado, en los libros de geometría se dobla, se aplana y ahí tenemos la figura. Sí, aquí tenemos la línea de tierra, aquí tenemos la representación frontal del elemento, aquí tenemos la representación lateral y empezamos a resolver un punto de acá, por ejemplo, este es un punto A', que va a estar en el lugar, entonces de esa manera nosotros visualizamos el problema. Este es el sistema diédrico, perdón. Entonces, en base a ese conocimiento que hemos aprendido de la descriptiva, tenemos estas líneas. Esta de acá, línea gruesa, es un plano. Esta línea delgada es perdón, esta línea de acá es una línea y estamos buscando la intersección de estos dos elementos. Entonces, esto es parte de lo que se enseña todo el tiempo en la universidad. Yo les enseño el plano, acá encuentren el punto, van a encontrar la traza, en función de la traza van a encontrar el punto de intersección y de esa manera resuelven el problema. Aquí algunos problemas un poco más complicados. Entonces, esta es la manera en que visualizamos nosotros la geometría descriptiva y esto para mí ha sido el terror cuando nosotros estudiábamos, cuando yo era estudiante, hace muchos años, realmente ver estas cosas en la pizarra era para que se me erice el cuero cabelludo y no sabía qué diablos estaba haciendo el docente. Entonces es muy complicado de manejar, fíjense las cosas cómo funcionan. Bueno, exagero tal vez, ¿no? Y se logra visualizar que estamos haciendo la representación de un cubo en el sistema y puede ser relativamente fácil de entender en el futuro. Pero empezar a educarlos ustedes con este tipo de geometría para mí es matarlos. Es realmente hacerles no gustar la geometría, como que ocurre que el 90% de mis compañeros cuando les pregunto si se acuerdan de geometría, me dicen, no me hagas recuerdo de esa porquería de materia, ¿no? Esa era la materia odiada en mi época de estudiante. Entonces aquí tenemos la comparación en el sistema diédrico y triédrico y si se dan cuenta básicamente es lo mismo. En realidad el problema del sistema diédrico es que tenemos 4 cuadrantes y se cruzan y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse. Y los libros de geometría descriptiva se han acostumbrado a cruzar los elementos porque han entendido que cruzando los elementos
consiguen que el alumno haga un mejor desarrollo espacial y de esa manera aprende más sobre el espacio. Estoy de acuerdo que consigues una buena capacidad espacial, pero a costa de un mayor esfuerzo. Yo prefiero hacer las cosas de la manera de que el alumno las entienda rápidamente, fácilmente, y de esa manera se puede expandir y desarrollar mejor. Este es el sistema que manejo, son básicamente 3 cuadrantes y esa es la forma en la que solamente esos 3 cuadrantes ustedes los ubican en su, en su sistema y ya está. Quiero que atiendan bien esta animación porque básicamente esta va a ser la hoja de trabajo con la que vamos a trabajar y vamos a verla de dónde viene. La doblamos ahí y ahí tenemos la representación del sistema triédrico que vamos a hacer. Les pedía que atiendan muy bien esto porque básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora en el curso. Todas las prácticas yo las puedo doblar y cuando las doblo veo esto obviamente sin el volumen existente e inmediatamente me voy a dar cuenta si la representación que he hecho es la correcta o no es la correcta. ¿Sí? Este tipo de representación tridimensional me permite, representar exactamente lo mismo que el dibujo a mano. Nosotros tenemos una típica planta, dos elevaciones, y luego cuando la trasladamos al sistema triédrico, que estamos hablando de esta cara y esta cara, tenemos la planta, la elevación frontal y la elevación lateral. O sea que hemos aprendido ahora un sistema con el cual podemos, inclusive en el AutoCAD, cuando queremos sacar elevaciones, podemos sacarlas directamente con el mismo sistema triédrico. Cualquier tipo de elevación o sombra de nuestro proyecto. Se pueden sacar sombras directamente reales, ¿no? Porque ocurre que muchos le ponen la sombrita como pueden. Si estamos usando computadora, tenemos lo mismo, exactamente igual. Vamos a tener front, el left, el top, y vamos a manejarnos de la misma manera. Entonces, por eso considero que con el sistema, si entendemos bien el sistema triédrico, se nos va a hacer muy sencillo poder manejar las cosas de una manera adecuada. Otra vez una imagen del sistema diédrico y la complicación que implica y que cuando se cruzan los cuadrantes las cosas se ponen todavía más difíciles, ¿no? El sistema diédrico, lo mismo. Tenemos el primer diedro y el segundo diedro del sistema axonométrico, diédrico, y el plano auxiliar. Y estamos en lo mismo, o sea, no hemos cambiado de sistema. Sigo enseñando geometría en el sistema diédrico, solo que le he hecho una transformación y de esa manera he logrado que funcione mejor. Perdón, digo lo he hecho, bueno, obviamente. Este sistema no lo he diseñado yo, aunque en algún momento estúpidamente pensé que lo había creado. Cuando empecé a investigar un poquito más en internet, me encontré que el gran creador había sido ya antiguamente superado y esto se encontraba como se denominaba sistema triédrico y se encontraba en todas partes en el internet. Y funciona muy bien. Perdón, me fui del anterior. Acá ven en la parte inferior, voy a tratar de siempre darles los problemas de manera tridimensional, de manera que puedan visualizarlos. En este caso se pueden visualizar, estamos viendo un cubo, pero un cubo que lo hemos girado en 2 sentidos. Entonces es bastante difícil de dibujar normalmente esto. Pero tenemos en el sistema triédrico, tenemos la planta que acá está en rojo, ponemos la planta del elemento, la proyectamos en esta parte, hacemos, bueno, esto vamos a aprender a hacer durante las clases, lo colocamos en el piso, luego de la parte roja que estaba rígido, lo elevamos, lo giramos y aparece una axonometría. Es decir que lo que han aprendido seguramente o no han aprendido todavía para hacer axonometría, lo podemos hacer en este sistema. Perspectiva a 2 o 3 puntos de vista, como pueden ver, pongo un punto visual, coloco la figura pongo un punto visual que sería una cámara, coloco la figura y la proyecto en la parte posterior. Eso mismo hago con estos rayos, proyecto, aparecen acá entre los rayos superiores e inferiores, aparece una imagen que sería, digamos, la respuesta a la perspectiva a 3 puntos de fuga de un elemento de una manera rápida y sencilla. No manejando puntos de fuga como se hace habitualmente.
Podemos sacar sombras. Lo mismo, tenemos el volumen, más nos imaginamos la sombra, hacemos las proyecciones adecuadas, se genera la proyección. No estoy enseñando, por si acaso todo esto va a ser parte del curso, pero ahí podemos sacar la sombra. Y podemos sacar también la sombra azujada, que si se dan cuenta es exactamente el mismo gráfico que he utilizado para la perspectiva 3 puntos de fuga. Porque si ustedes agarran un objeto y lo ponen al sol y ven lo que se ha proyectado en el piso, normalmente lo que tienen proyectado es una perspectiva a 3 puntos de fuga. Es bien interesante que se hagan una cajita de vidrio, prueben por ejemplo con una caja de cassette, perdón, era una cajita que usaba en mis tiempos. Alguna caja transparente, pónganla a la luz, a la luz del sol y vean lo que se proyecta. Va a ser normalmente un elemento tridimensional que fácilmente van a poderlos reconocer como una perspectiva a 3 puntos de fuga. O sea, la perspectiva a 3 puntos de fuga y la sombra, la sombra cónica son lo mismo, ¿no? Podemos sacar inclusive los reflejos y tenemos el ejemplo de un reflejo. Entonces, toda la gama de... Antes de dar esto voy a habilitar a la persona. Ya. Entonces, lo que les había dicho, imagínense que esta es la hoja de papel que vamos a trabajar, los proyectos. Si llegan a visualizar, acá hay una línea, acá hay otra línea, y esta diagonal que se produce al doblar el papel, que yo la he incluido en el gráfico del sistema triédrico y sirve para entender cómo funciona la cosa. Voy a repetir varias veces este video. Es importante que lo aprendan y una vez que lo repita 3 o 4 veces, quiero que saquen una hoja de papel. Puede ser cualquier tamaño, no se preocupen y traten de seguir los pasos que vamos a hacer. Voy a repetir varias veces. Lastimosamente esto lo hago en el curso en vivo. En este caso voy a ir repitiendo para que ustedes lo aprendan. Va el video y si tienen dificultades, por favor, hablen. Bueno, me gustaría saber si se entendió. ¿Hay alguien que no puede? Hola. ¿Se entendió? Sí, Arqui, sí, se entendió. ¿Entendió? Bueno, ¿Se entendió aquí? ¿Entendió Arqui?
Se entiende, arquitecto. Qué bueno, qué bueno. Tenía un poco de miedo, como lo hago siempre en vivo y controlo a los chicos. Como lo hacen, tenía un poco de miedo que se les dificulte. Bueno, sirvió el truco de filmar. Entonces, es muy importante, chicos, esto que acaban de ver, me encantaría decir que es un invento mío, pero ese es uno de los motivos por los cuales yo enseño. Ya creo que hace 15 años, en una clase que estaba dando de la materia, me molestó ver un chico que jugaba con su papel y lo fui a retar y me dice, no, arquitecto, estoy haciendo esto. Y me mostró esto. Y yo digo, ¿qué es esto? Y me digo, es que así entiendo mejor su explicación sobre lo que es el triédrico. Me quedé pasmado, me parece una solución súper práctica, interesante, y le pedí permiso para adoptar la idea de que todos hagan esto. Perdón, el perro me está molestando, quiere salir. Aquí se puede ver el video de nuevo. ¿De nuevo? Ya, vamos a hacer una cosa, voy a ir hablándoles y va a ir pasando el video. Entonces, es un sistema que para mí es muy importante que lo aprendan porque resulta que es la forma más sencilla de entender la geometría espacial, pero además de comprobar. Estoy diciendo por 20ª vez, perdón. Estoy diciendo por 20ª vez en mi vida, siempre que empiezo un curso les digo, chicos, no tengan vergüenza de utilizar el método. Esto se puede hacer en el examen. Ustedes pueden doblar su examen y ver si han resuelto adecuadamente las cosas. Es la manera más inteligente de comprobar que lo que han trabajado está bien resuelto. Y si me hacen caso, el 90% de las personas que se equivocan al resolver el problema, cuando doblen el papel se van a dar cuenta que se han equivocado. Yo no sé qué tienen con este sistema, pero el 90% de los alumnos, pasadas las 2 semanas, se olvidaron del sistema, no lo vuelven a utilizar y se olvidan de que esta es una manera sencilla de aprender. Yo no los voy a controlar si lo hacen, no lo hacen, si cuidan, no cuidan, es decir, si aplican o no aplican, pero mi consejo es que lo hagan siempre que resuelven problemas. Revisan el problema, ponen de esta manera el papel y se dan cuenta, van siguiendo las líneas y se dan cuenta que lo que han hecho es lógico. Y van a empezar a visualizar en la figura tridimensional resultante. Perdón, chicos, por favor, voy a tomar una pastillita y continuamos. Un minutito de break, por favor. Listo. Entonces, mi consejo, voy a seguir dando play. Mi consejo es que aprendan que esto es muy útil en el momento de hacer sus ejercicios. ¿Sí? Y van a notar que cuando revisan de esta manera, ya se van del examen seguros de que han aprobado. Esa es la mejor parte. Entonces, es muy importante, chicos, que se acuerden de este sistema. Es lo que vamos a hacer a esta misma hojita. Agregarle en la parte inferior un carimbo, que ahora lo voy a mostrar. Y esos van a ser el formato oficial de la clase. No estoy pues en... Bueno, me obligó una vez más. En la parte inferior vamos a colocar el carimbo, que va a ser el carimbo oficial de la materia. No es ningún diseño. Es un elemento que me sirve para tener siempre el nombre y la letra y el número de práctica que estamos revisando, ¿sí? Listo. Bueno, entonces este es el sistema triédrico, que es el que acaban de ver, lo que acaba de
de verse en la imagen del papel. En esa imagen del papel tenemos en la parte inferior lo que sería la representación en el primero, segundo y tercer diedros, cómo se representa en cada lado las piezas y cómo terminan siendo representadas, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con este sistema? Lo desplegamos. Eso hace que el sistema nos muestre exactamente cómo vamos a resolver el sistema, el elemento geométrico que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, como ustedes pueden ver. Si ustedes quieren dibujar, en este caso, esta figura, dibujamos este cuadrado, luego trasladamos las trazas, estas líneas son las trazas, las trasladamos hasta darle una cierta altura. Esta línea de aquí es el piso, lo que sería el piso de lo que estamos dibujando, y luego la elevamos un poco y luego generamos otro cuadrado que sería el cuadrado correspondiente a la altura. Como estamos haciendo básicamente un truco con un truncado, es solamente en la vista lateral donde notamos que en vez de ser un cubo recto, llega hasta la mitad del cubo e intersecta. El arquitecto se ha chacreado y se ha olvidado poner acá la línea correspondiente y esta línea, ¿sí? Que debería ser la solución correcta. Dibujar, trazar esta línea, y eso va a dar este punto, y eso nos va a trazar esta línea, y eso va a hacer que funcione perfectamente esta representación tridimensional de un cubo. Aquí tenemos ya lo que sería la representación de un punto. Entonces vamos a ver el punto A, digamos sería uno de los extremos del cubo, si podemos pensar que es eso. En este caso es una representación de una línea, pero como en la universidad se toman una parte del programa para enseñar el punto, la línea, el plano, no hago eso. Creo que mejor aprendemos tetraedros, dodecaedros, octaedros, que esas cosas. Entonces, esta es la representación de un punto que es muy importante que la aprendan. Tiene su traza sobre el plano horizontal, tiene otra traza sobre un plano vertical y tiene una traza en el tercer triedro. ¿Cómo logramos la representación? Ponemos el punto, hacemos su traza que llegue a este punto. Aquí el papel estaba unido con esta parte, entonces sabemos que podemos girar, ya sea con compás, es decir, colocando el compás aquí, giramos este punto y lo trasladamos acá, o simplemente tomamos una línea 45 grados, ambas funcionan de la misma manera, y esta línea que le he aumentado es para que nos demos cuenta dónde se pliega el papel y dónde se estira el papel. Entonces, lo que han visto, esta pieza sabemos que va a venir aquí, visualmente nos imaginamos que esta pieza en realidad está aquí, y hacemos que esta línea continúe, y va a venir hasta un lugar que no sabemos cuál es su altura, ¿sí? La línea A, esta era la A', la A, el punto A, le damos una altura que hemos decidido nosotros. Ese punto está en la misma línea. Para que un punto esté en el espacio, tiene que estar en la misma línea. No puede estar diagonal, no hay forma. Ustedes intenten proyectar un punto que esté aquí en su traza, no hay forma de hacerlo en el sistema de papel que ya les he enseñado. Entonces tenemos este punto que tiene que estar vertical, en su traza vertical. Ahí está el punto, y el punto se proyecta en una línea acá que cruzada con esta otra línea nos genera el punto A'2, que sería la respuesta a tener los 3 puntos de proyección de un punto. ¿Cómo sabemos si el punto está bien? Simplemente, imaginariamente o físicamente, si necesitamos hacerlo, tenemos que dibujar esta figura que acabo de poner, que estoy resaltando. Si esta figura se forma con los 3 puntos que tenemos entre los puntos y sus trazas, hemos resuelto correctamente. Lo mismo pasa con el punto B', que ponemos acá el punto, lo estiramos, le damos una altura deseada, hacemos su traza sobre el cuadrante 1, perdón, sobre el diedro 1, ahí lo proyectamos y sacamos una diagonal. Esta línea viene acá, luego a 45 grados o con el compás llega a trasladarse acá, y cuando sube nos da perfectamente la traza B'2, ¿sí?
Entonces, estos dos puntos se unen y hemos generado una recta. Esa es la forma en la que trabaja el sistema triédrico. Y igual, para comprobar si está bien dibujado el punto B, podemos retrasar este elemento y nos damos cuenta que este como cubo truncado es la respuesta de que hemos resuelto bien el punto. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Bueno, vamos a retroceder porque viene la primera práctica. Su atención, por favor. Primera práctica. Ay, no tengo la hojita de... Qué bacana, no he puesto, pensé que había puesto la hojita de trabajo, se me fue. Voy a tener que dibujarles para que se entienda. Un segundito, estoy poniendo la tableta para poder dibujar. Tal vez en SketchUp. Sin SketchUp va a ser mucho más fácil. Voy a salir de aquí, chicos. Vámonos al SketchUp. Siga. Arqui, una pregunta. Sí, Arqui, las diapositivas que nos mostró, ¿lo va a mandar a Classroom o a WhatsApp? Perdón, a WhatsApp. sí, voy a volverlo. Ay, qué tonto, me olvidaría que grabar esto. Bueno, lo voy a pasar en silencio. Lo voy a grabar y lo voy a mandar al WhatsApp y les voy a pinchar el... Sí, esta película es importante que la vean todos y que la vean varias veces para que no se olviden o si tienen una duda vuelvan al lugar. De todas maneras, sí tengo que ponerla en el YouTube para que ustedes puedan verla. La he intentado bajar directamente a la página de la carrera, no he podido. Y acá tampoco he podido colgarla, es muy grande. Entonces, obviamente habían videos, tal vez si los bajo los videos les hago más pequeño, pero ya no me acuerdo, resultaba igual muy grande, no se podía inclusive eliminando todos los videos. Entonces, lo voy a grabar en YouTube. Les voy a pedir una semanita, voy a volver a grabar la clase, o sea, voy a volver a hablarla, la voy a grabar, voy a poner a grabar en la computadora y la voy a publicar en YouTube para que ustedes tengan este material siempre, ¿no? Porque esto es la base de lo que estamos aprendiendo. Perdón, debía estar hablando y debía estar entrando al SketchUp. Está bien, Arqui, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o duda? Perdón, me he olvidado ese detalle. Arqui, ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Arqui, ¿por qué no le manda Telegram? Admite gran cantidad de archivos. Telegram. Y el WhatsApp es ilimitado solamente. No sé cómo es, pero mira, yo tengo un técnico en mi casa que me va a ayudar. Voy a anotar y le voy a preguntar si lo puedo mandar por Telegram. Estoy anotando el nombre y voy a hacer el intento sin ningún problema. ¿Ya? Ya, gracias, Arqui. A ti a las gracias. Vuelvo a preguntar hasta ahí las cosas claritas, no ha habido dificultades, ¿no ve? Todos estamos bien. No tengan miedo de hablar, chicos, no hay ningún problema si no han entendido. Arqui. Sí, dime. Bueno, yo estoy, ahorita sigo, ¿no? En un coche perdido. Estamos aprendiendo un sistema diédrico, ¿no? Que vamos a hacer una figura, si no tengo entendido, una figura, bueno, no tan compleja, más que todo